Buenos días, vamos a hacer otro problema de cálculo de probabilidades. Esta es una pregunta de las pruebas de acceso a la universidad de julio 2015 de la Comunidad Valenciana, aquí en España. Está junto a otros ejercicios de segundo de BAD de Ciencias Sociales. Hacéis clic en este libro. Bueno, sabéis que todo lo ordeno en aprendermatemáticas.org. Tenéis aquí el apartado de estadística y aquí los ejercicios de probabilidad. Hay muchísimos. Vamos a hacer el número 53, este que veis aquí. Dice así: en un aeropuerto, un tercio de los aviones que vienen del extranjero lo hacen con retraso, mientras que si proceden del propio país lo hacen con retraso el 5%, mucho menos. Si del extranjero viene el 25% de los vuelos, se pide: A. ¿Cuál es la probabilidad de que un vuelo seleccionado al azar llegue con retraso? Bueno, pues depende de si viene del extranjero o no, ¿verdad? B. Si un avión seleccionado al azar ha llegado sin retraso, ¿cuál es la probabilidad de que venga del extranjero? C. ¿Cuál es la probabilidad de que un vuelo seleccionado al azar llegue a su hora o provenga del extranjero? Aquí tenéis, como siempre, las fórmulas que utilizamos en el cálculo de probabilidades. A la derecha, el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, que me temo que es lo que tendré que utilizar en este ejercicio. Como siempre, empezamos definiendo los sucesos, y si lo habéis leído, veis que hay aviones que vienen del extranjero. Pues se me ocurre llamar E a suceso: el avión seleccionado viene del extranjero. Otros aviones vienen del propio país. Bueno, eso será no E, ¿vale? No conviene definirlo también, sino casi nos armamos un lío. Después hay vuelos que vienen con retraso y vuelos que no. Voy a llamar R, el avión viene con retraso. Vamos a escribir ahora las probabilidades que nos dan. Aquí veo un numerito, un tercio. ¿Qué es este un tercio? ¿Es la probabilidad de qué? Dice que en un aeropuerto un tercio de los aviones que vienen del extranjero, es decir, tengo información, no es un avión cualquiera, viene del extranjero, es una probabilidad condicionada por tanto, lo hacen con retraso. Me están dando la probabilidad de que el avión venga con retraso sabiendo que es un vuelo del extranjero, ¿de acuerdo? Mientras que si proceden del propio país, lo hacen con retraso el 5%. Nuevamente me están dando la probabilidad de retraso, pero sabiendo que no es un avión cualquiera, es un avión que no viene del extranjero, lo indico así. Bien, la probabilidad es del 5%, 0,05. Más información. Del extranjero viene el 25% de los vuelos, es decir, esta vez no es condicionada. Este 0,25 es la probabilidad de que el vuelo venga del extranjero, sin información ninguna. Bien, pues ya está. Estas son las tres probabilidades que nos dan. Vayamos al apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de que un vuelo seleccionado al azar llegue con retraso? Es decir, me están pidiendo la probabilidad de R. Yo tengo aquí la probabilidad de R, pero condicionado a si viene extranjero o no viene extranjero. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la probabilidad de que venga con retraso? Enseguida decimos, depende. Depende de qué tipo de vuelo sea. Y hay que ir pensando ya en el arbolito, hay que ir pensando ya en el teorema de la probabilidad total. Enseguida pasamos a hacer el arbolito, pero ¿qué ramas pongo inicialmente? ¿Cuál es el sistema completo de sucesos inicial? Bueno, es muy fácil. Nosotros nos hemos preguntado que ¿depende de qué? Depende de si el vuelo viene del extranjero o no viene del extranjero. Bueno, pues esa respuesta al depende es lo que hay que poner aquí. Alguien puede pensar con retraso o sin retraso. No, no es así. Viniendo del extranjero puede venir con retraso o no venir con retraso. Esas probabilidades no las dan. Y si no viene del extranjero pasa lo mismo. Este árbol se puede completar. No siempre es tan fácil. Probabilidad de E, que tengo aquí,
el 25% de los vuelos vienen del extranjero. El resto, 0,75, serán vuelos nacionales. Sabiendo que viene del extranjero, ¿cuál es la probabilidad de retraso? Lo tengo aquí, 1/3. Que no venga con retraso es suceso contrario, 2/3. Si no viene del extranjero, la probabilidad de retraso me la han dado también, 0,05. Que no venga con retraso, 0,95. Hemos hecho ejercicios mucho más difíciles donde no me dan alguna de estas probabilidades, las tengo que hallar con otra información que nos dan. Yo quiero hallar la probabilidad de que ocurra esto. Y hay dos caminos, este o este, dentro de este arbolito. Mucha gente lo que hace ahora es hallar esta probabilidad multiplicando 0,25 por 1/3 más 0,75 por 0,05. No está mal, pero no está explicado de dónde sacan los números. Así que yo os recomiendo en un examen que hagáis lo siguiente. La probabilidad de que llegue con retraso, pues dices, es la probabilidad de que llegue del extranjero el avión y llegue con retraso, o que se convierte en más porque el suceso que voy a poner ahora es incompatible, ya que es que no venga del extranjero y llegue con retraso. Evidentemente, este suceso y este no pueden ocurrir al mismo tiempo, por eso se suman las probabilidades. Ahora ya la probabilidad de la intersección, pues utilizo la fórmula de la probabilidad de la intersección. La probabilidad de que ocurran dos cosas al mismo tiempo, bueno, la probabilidad de que ocurra una de ellas por la probabilidad de que ocurra la otra habiendo ocurrido la primera, es decir, 0,25 por 1/3, ¿no? Y en otro caso igual. Ahora ya pongo lo que he dicho antes, ¿no? 0,25 por 1/3 más 0,75 por 0,05. Nos da 1/12 más 3/80. He hallado cada uno de los sumandos. Ahora ya sumamos y nos da 29 partido 240, es decir, aproximadamente 0,1208. Quiero que penséis, pues si lo piden después en otro apartado, que la probabilidad de que venga del extranjero y venga con retraso es este numerito, y la probabilidad de que no venga del extranjero y llegue con retraso es este numerito. La suma de las dos probabilidades es la probabilidad de que llegue con retraso. Hemos aplicado sin darnos cuenta el teorema de la probabilidad total que viene explicado aquí. ¿De acuerdo? Pero nunca lo utilizo, siempre lo deduzco cada vez, que creo que es lo que hay que hacer para entender el tema de cálculo de probabilidades. Apartado B. Si un avión seleccionado al azar ha llegado sin retraso, tenemos información, por tanto, no es un avión cualquiera, ¿cuál es la probabilidad de que venga del extranjero? Me están pidiendo la probabilidad de que venga del extranjero, pero no es un avión cualquiera. Dice que ha llegado sin retraso, es decir, ocurre no R. Bueno, típica pregunta de aplicación del teorema de Bayes que está aquí explicado, pero prefiero deducirlo cada vez. Bien, lo que sí que hay que saber, por supuesto, es cómo se halla la probabilidad condicionada. En el numerador escribimos la probabilidad de que ocurran las dos cosas al mismo tiempo, es decir, la intersección, y en el denominador la probabilidad de lo que ha ocurrido. Bien, resulta que la probabilidad de lo que ha ocurrido es que no llega con retraso. En fin, podría hacer lo mismo de antes y utilizar el árbol, es decir, este por este más este por este, ¿no? Es no llegar con retraso. Pero ese suceso contrario de llegar con retraso, así que voy a aprovechar lo que he hecho antes ya. 1 menos la probabilidad de llegar con retraso, es decir, 1 menos este número. Y en el numerador, llegar del extranjero y sin retraso. Es este camino, pero lo escribimos bien. La probabilidad de intersección, la probabilidad de 1 por la probabilidad del otro, habiendo ocurrido ese 1. La probabilidad de E es 0,25. La probabilidad de no retraso, sabiendo que es del extranjero, es 2/3. Y en el denominador 1 menos el 29 partido 240. ¿De acuerdo? Operamos y nos da 40 partido 211, aproximadamente 0,1896. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue del extranjero si no tenemos información? 0,25, ¿verdad? En cambio, si sabemos que el avión
no llega con retraso, la probabilidad disminuye. Lógico. Si viene sin retraso, es más probable que no venga del extranjero, ¿verdad? Porque aquí vemos que la probabilidad de que un avión que no viene extranjero llegue con retraso es muy difícil. Apartado C. ¿Cuál es la probabilidad de que un vuelo seleccionado al azar llegue a su hora o, cuidado, me dicen o, no y, provenga del extranjero? Probabilidad de que llegue a su hora, es decir, que no llegue con retraso o provenga del extranjero. Bueno, si me hubieran dicho y, es justamente la probabilidad que aquí calculé, ¿no? La probabilidad de seguir este camino del extranjero y no llega con retraso, 0,25 por 2 tercios. Pero dice o. Tenemos que recordar la probabilidad de la unión. Bueno, lo tenemos aquí. La probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de que ocurra un suceso más la probabilidad de que ocurra el otro suceso menos la probabilidad de que ocurran los dos sucesos al mismo tiempo, es decir, la intersección. Es lo que nos dice la teoría. Y observad, todo está prácticamente hallado. La probabilidad de que no llegue con retraso, bueno, aquí calculé la probabilidad que llegue con retraso. Por tanto, es 1 menos la probabilidad de que llegue con retraso y va a ser fácil. La probabilidad de que llegue el extranjero la conocemos. Bueno, lo escribiré después. Menos. Y la probabilidad de que ocurra esto es esta ruta, ¿no? Que llegue del extranjero y después no llegue con retraso. No pongáis esto así, que no es que esté mal. Pero si lo escribís así, bueno, pues tampoco es que no se puede hacer, porque justamente esta probabilidad está hallada aquí y esta es 1 menos la probabilidad de llegar con retraso, pero lo lógico, porque no tengo por qué haber hecho el apartado B, es que la probabilidad de la intersección pongáis la probabilidad de este suceso, que es conocido, por la probabilidad del otro suceso, no llegar con retraso, sabiendo que llega del extranjero. Estas dos probabilidades me las dan. Bien, ahora ya por fin 1 menos la probabilidad de que llega con retraso, que se calculó en el apartado A, si no tendríamos que haber hallado esa probabilidad, más la probabilidad de que llegue extranjero, esta me la dan, es un dato, menos la probabilidad de que llegue del extranjero, 0,25, por la probabilidad de que no venga con retraso viniendo del extranjero, es ese 2 tercios, porque a mí me habían dado esta probabilidad 1 tercio, la probabilidad de que no llegue con retraso es el suceso contrario, viniendo del extranjero, claro. Operamos y nos da 77 partido de 80, una probabilidad altísima, 0,9625. ¿Por qué es tan alta? Bueno, es que aquí es un O, es decir, el suceso es que llegue del extranjero o que no llegue con retraso. Por tanto, hay muchos vuelos que cumplen esta condición, ¿no? Por eso la probabilidad es tan alta. Bueno, el problema está resuelto, espero que lo hayáis entendido. Bueno, es una típica pregunta de teorema proyectal y luego teorema de Bayes, donde me daban todas las probabilidades del arbolito. La novedad quizá del ejercicio ha sido el apartado C, ¿no? Si os ha gustado, pues agradecería que pusiera me gusta en este vídeo en YouTube, o mejor, que vayáis a aprender matemáticas.org. Ahí podéis encontrar muchísimos más vídeos, desde primera ESO hasta universidad, todos ordenados por cursos y temas. Ecuaciones, sistema de ecuaciones, inecuaciones, trigonometría, logaritmos, derivadas, límites, continuidad, integrales, ecuaciones diferenciales, probabilidad, como estáis viendo. Poco a poco voy haciendo vídeos de todos los temas. Nos vemos en otro vídeo quizá de matemáticas. Un saludo.